nostalgia esa historia de un acuerdo, porque también te pasó que acá, como hacías todo un raconto a través de Twitter, de vos también ir para atrás de lo sucedido, de haber estado en instancias no tan formales como uno se imagina, otras un poco más. ¿Cómo es esa visión también de esa historia? Y sí, la verdad que, bueno, buenas tardes primero. Y estos días nos ha tocado mucho eso, más allá del evento del sábado con la firma, sabiendo que finalmente íbamos a verlo suceder. Todos aquellos y todas aquellas que hemos estado vinculados a esta negociación hemos empezado a compartir historias y hasta hace unos minutos recibía mensajes de viejos colegas que me decían: ¿te acordás cuando nos pasó aquello? ¿Te acordás cuando nos pasó lo otro? Y es muy difícil transmitirlo porque cuando hablamos de las negociaciones comerciales o del acuerdo Mercosur-Unión Europea tendemos a concentrarnos muy en lo formal, en los aranceles y en las cuotas y demás, y no entendemos que hay todo un esfuerzo colectivo detrás de esta negociación que nos ha llevado durante muchos años prácticamente al mismo grupo de gente, a perdernos los cumpleaños de nuestros hijos, los días del padre y de la madre, el primer día a la escuela, el último día con la fiestita, y a vivirlo con ese colectivo que no queda tan identificado. Yo tengo la suerte de que me reconocen como negociadora de este acuerdo, pero hay muchos otros y muchas otras negociadoras. Y el otro día, el domingo, cuando pensaba cómo honrás a toda esa gente que no está tan presente, que no se la ve, y bueno, por lo menos algunas fotos para mostrar también esa informalidad que es necesaria para entender que no solamente desde la negociación formal, desde una mesa, desde un ámbito con caras largas, enojadas o hasta serias, terminás firmando uno de estos acuerdos, sino que al revés, toda la construcción viene a veces del café que te tomaste en un rinconcito, de la conversación en una vereda, de la conversación en un fuera de horario completo. De y bueno, persona a persona. Es el persona a persona que construye tanto. Y vamos a mostrar algunas de las fotos que compartías, fotos que te encuentran, como decías, en ámbitos formales, otras fotos que te encuentran en plena vereda, en esos edificios tanto del Mercosur como en Bruselas también, en una calle. Sí, pleno frío, invierno congelándonos ahí, y la que estamos literalmente sentados en la vereda no la saqué porque llegó un momento que necesitábamos ver documentos entre todos y tenemos una ronda armada con todas las delegaciones del Mercosur y los papeles en el piso para tratar de entender por dónde íbamos y cómo seguíamos. Y de esos papeles en una calle, en una vereda, y esas fotos que quedaron para la historia, que va más allá de, como decías, de los aranceles y de los números, pero también está esa otra parte, ¿no? Claro que sí, obviamente que hay elementos de los que venimos hablando desde hace muchos años, que esperamos que se materialicen pronto, que los resultados, al final de cuentas, estos hitos que celebramos, la firma, el cierre de las negociaciones, no significan nada si esto no se traduce en mejoras para acceder al mercado europeo, en trabajo para los uruguayos y las uruguayas, en generación de crecimiento, generación de desarrollo para el país. Y por lo tanto, lo que se nos abre ahora es una etapa de tratar de explicar todo lo bueno, todos los beneficios que trae este acuerdo para que no queden dudas. Yo vengo repitiéndolo mucho. Realmente sería una muy mala cosa si al final de cuentas nos damos contra la realidad de que la gente no entendía lo que contenía este acuerdo, si no entendían los beneficios, o si se quedaron con una duda, o si se quedaron con una confusión, y eso genera temores, o eso genera... Yo creo que en Uruguay nunca vamos a imaginarnos manifestaciones como las que hemos visto en estas semanas en Europa, pero también hay que tener en cuenta que esas manifestaciones que vemos en Europa surgen de mitos en torno a un acuerdo que no van a suceder. Aquí nadie va imaginar que la agricultura europea va a desaparecer por las 99.000 toneladas de carne que le va a poder exportar el Mercosur. Sin embargo, durante mucho tiempo se dejó crecer ese mito y hoy nos encontramos con gente en la calle que paraliza una ciudad para quejarse contra algo que no existe. Y eso no podemos permitirlo jamás en Uruguay, no podemos dejar que nadie tiene mucha dude. responsabilidad en eso que tú mencionás, y justamente estábamos recién en el Parlamento, ya se ha anunciado, se ha adelantado una convocatoria de interpelación al ministro por el tema Venezuela, para conocer más detalles del acuerdo con la Unión Europea y la cuestión de las visas para inmigrantes, ¿no? La suspensión por parte de Estados Unidos. ¿Va en línea con esto que tú decís, esta convocatoria en este momento? Yo creo que no va en línea porque sobre todo del acuerdo Mercosur-Unión Europea venimos hablando con los parlamentarios uruguayos desde hace mucho tiempo. De hecho, ustedes saben que el sistema político uruguayo se ha manifestado a favor de este acuerdo. Fueron ellos los que pusieron sobre la mesa la idea de ser el primer país en ratificarlo. Fue en una comparecencia
en el Parlamento de la Cancillería que nos dijeron nosotros queremos ser los primeros y asumimos esa responsabilidad. Es un acuerdo... Las ayer iban en esa línea. Exacto, ¿no? Entonces la verdad que fue un poco sorpresivo ver una convocatoria en términos de interpelación que incluya Mercosur, Unión Europea, porque además también a mí me ha tocado ir informalmente, no en régimen de comisión ni una comparecencia formal, me ha tocado ir a conversar con representantes del gobierno y de la oposición previo a sus viajes a Europa, previo a sus viajes a otros lugares en donde se iban a encontrar con europarlamentarios para afinar un poco los mensajes, para coordinar los mensajes, y yo siempre me sentí enormemente orgullosa y lo reconozco de que el sistema político uruguayo en esto ha sido de una madurez inmensa a la hora de mostrar que se reconoce en este acuerdo una herramienta para el crecimiento del país y para el desarrollo del país. Entonces, la verdad que ver en un concepto de interpelación puesto el acuerdo Mercosur-Unión Europea o el acuerdo Mercosur-Singapur que va a entrar en vigor ahora en breve, el 1 de marzo, es un poco sorpresivo, pero bueno, yo entiendo que la política tiene sus cosas también y hay que saber entenderlo. Lo que sí es claro que nosotros en ese formato o en cualquier otro, siempre que nos convoquen o nos inviten a algún lugar, a algún espacio para conversar sobre este acuerdo o sobre la inserción comercial del país, vamos a ir nosotros, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, a quien se convoque vamos a ir porque entendemos que hay una responsabilidad desde el gobierno actual de explicar qué es lo que está sobre la mesa. Y con respecto a estos mitos que decías, vamos a centrarnos también en eso, porque no paramos de recibir también noticias internacionales. Francia fue uno de los que más tuvo grandes manifestaciones y hasta su presidente en su momento tuvo que salir a aclarar determinadas cosas. ¿Cómo ponemos eso en su justo lugar? Nosotros, durante los años que iba transcurriendo la negociación, algo que insistíamos mucho en eventos que se organizaban con el sector privado era decirle a los negociadores o a las negociadoras europeas no insistan en determinados conceptos, seamos muy claros. Por ejemplo, expliquemos lo que vende hoy el Mercosur de carne y qué es lo que se está ofreciendo del otro lado para mostrar que ni siquiera lo que les vendemos hoy en día, que ya consumen de carne, de maravillosa carne del Mercosur, no va a quedar cubierto por este acuerdo. Y nunca logramos encontrar esa sintonía del otro lado para tratar de bajar a realidad los acuerdos. Yo me acuerdo de una reunión maravillosa en Bruselas, en donde el sector privado del Mercosur y de la Unión Europea, sentado, mirando hacia los 4 negociadores del Mercosur y la negociadora europea, empieza a hacer preguntas y teníamos a los europeos diciendo van a destruir la agricultura, la carne de ustedes, que es horrible, que esto, que lo otro. Y un par de los representantes de la industria frigorífica uruguaya que estaban presentes y que siempre nos acompañaron en este proceso, empiezan a hacer los comentarios y a contextualizar, y ahí surge la famosa frase de Daniel Bellerati, entonces presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica, que dice: señores, señoras, 99.000 toneladas de carne representan para cada europeo al año 300 gramos. Es una hamburguesa. De eso estamos haciendo esta historia. Y nunca se logró que sacaran, nunca nos lograron revertir qué es eso. Es una hamburguesa o un churrasquito por europeo al año y eso no tiene la dimensión jamás de poder destruir ningún mercado. Sin embargo, queda instalada esa idea de que el Mercosur va a inundar a los países europeos con carne o con arroz o con pollo o con lo que se les ocurra. Y eso es lo que se utiliza también en la negociación para decirnos no te puedo dar más, no te puedo llevar a niveles un poco más elaborados porque si no me matan mis agricultores, si no todavía me van a seguir trancando un poco más las calles. Ahora, más allá de recordar las historias y entender que hubo errores de ese tipo que no logramos encauzar y que hoy llevan a esa oposición del lado europeo, lo que toca es que del lado uruguayo eso no suceda, que cuando hablamos de preocupaciones en el sector lácteo no estemos hablando de lo que pensamos que va a suceder, sino que entendamos el impacto real. Eso. Y el impacto real, bueno, lo pongo en los mismos términos que usaba para la carne, así yo digo, si no nos quejamos de un lado, no nos podemos quejar del otro. Para los consumidores del Mercosur, la cuota de quesos, que es una cuota que entregamos de 30.000 toneladas y que se implementa en 10 años, o sea, de a 3.000 toneladas por año, al año 10, cuando esté completa, va a significar 107 gramos por año por consumidor del Mercosur. Pensemos lo que compramos nosotros cuando vamos al supermercado para entender que las dimensiones tampoco son enormes. Eso significa que no hay derecho a estar preocupados para nada. Hay preocupaciones legítimas, hay reclamos legítimos que hay que entender, que hay que trabajar, pero también hay que poner las cuestiones en su dimensión. De la misma forma que no podemos aceptar la exageración de vamos a destruir el mercado
europeo con nuestra carne, no podemos decir que vamos a destruir el mercado y la producción del Mercosur con lo que entre de queso. Pero también aquí hay algunas resistencias y mencionabas, por ejemplo, la quesería, marcando que son 170 gramos 107, nada más. 107 gramos, 107 gramos menos todavía. ¿Se equivoca entonces el presidente del INALE, del Instituto de la Leche, al decir que la quesería pequeña, artesanal, es como matarla, este acuerdo? Yo creo que no se equivoca y en toda honestidad estuve hablando mucho con Ricardo ayer de tarde porque también lo conozco hace años, él es la segunda vez que ocupa ese cargo y fue parte de este proceso también anteriormente y tiene un equipo maravilloso de gente con quien hemos trabajado mucho a lo largo de la negociación y fueron quienes nos apoyaron tanto en la parte de acceso a mercados como en las indicaciones geográficas. Y Ricardo mismo me decía, capaz que yo no supe transmitir la idea de la quesería viene atravesando, y sobre todo la quesería artesanal, viene atravesando situaciones complejas, la lechería en general en Uruguay viene atravesando situaciones complejas, y el temor es que sin mediar análisis y sin mediar una propuesta de cómo encarar los desafíos del sector, este acuerdo puede ser un elemento más para que aquellos que sientan que ya no es una buena oportunidad o que no estén pensándolo como sector de producción a futuro, decidan abandonar la producción. Y lo que hablamos y lo que acordamos es algo que con el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hemos insistido mucho, y es vamos a empezar a acercarnos a la gente para conversar. Vamos a identificar asociaciones de queseros artesanales en Colonia, ya nos hicieron algún pedido incluso. Vamos a ir y vamos a conversar con ellos y explicarles todo, qué es lo que significa para la producción en Uruguay. ¿Dónde va a estar el impacto en la competencia en Uruguay? ¿Dónde va a estar la competencia en Brasil? Que es lo que le interesa a otro tipo de participantes o de actores del sector. Todo eso, al final del día, yo creo que está surgiendo de estas discusiones, tanto con lo de lácteos como lo que sucedió la semana pasada con el PIT-CNT. Todo apunta a lo mismo. La preocupación es justa, la preocupación es entendible, la preocupación muchas veces surge del desconocimiento de lo que se acordó o hasta de los malos entendidos. Lo que tenemos que hacer ahora es acercarnos, no solamente traer a la gente a Montevideo y al Ministerio de Relaciones Exteriores a conversar, como vienen muy seguidos, sino acercarnos nosotros a los diferentes departamentos, a las diferentes áreas, con el apoyo de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Economía, de Industria, del INALE, del INAC, y decirle a la gente, bueno, cuáles son las preocupaciones y contarles un poquito qué es lo que hay para tal vez darnos cuenta de que no es tanta la preocupación o que si lo es, se puedan discutir alternativas para que el impacto no sea grande. Con respecto a eso, es la misma situación que se dio con como decías, cuando estuvo el PIT-CNT, pero con la Confederación de los Sindicatos Industriales. Danilo Dárdano hablaba de eso, ¿no? De que ya vienen de una mala base. Claro. En realidad hay como determinados sectores en el país que necesitan necesariamente una reconversión o un apoyo o remirarse porque ellos mismos lo reconocen. Entonces, ¿también puede ser eso una oportunidad? Yo creo que sí, lo conversamos mucho y Danilo es otro que ha sido parte de este proceso y con quien hemos conversado estos temas desde hace muchos años. Y lo que conversábamos era eso. Primero ellos tenían algunas dudas sobre el acuerdo que pudimos afortunadamente aclarar y que los dejó bastante tranquilos en cuanto a cómo va a implementarse, qué alternativas tenemos de salvaguardar ciertas situaciones y ciertas producciones. Acordamos la idea de tener un taller para que se puedan presentar las dudas concretas de ciertos sectores. Hablábamos de metalúrgica, hablábamos del autopartismo, hablábamos del sector automotor en general. Entonces, todo eso dijimos, bueno, nivelemos la información como primer punto. Así que vamos a trabajar con el PIT-CNT en esa línea. Y en sectores en particular también se reconoce eso, ¿no? El sector autopartista viene golpeado, vemos empresas que cierran permanentemente, similar a lo que vemos en la lechería, vemos que se pierden productores año a año y eso es válido que sea una preocupación. La pregunta es cómo hacer para que este acuerdo no se vuelva un elemento más de estrés de esos sectores, sino que se vuelva tal vez una oportunidad de reconversión, de integración en cadenas más amplias de valor, para poder encontrar que a través de inversiones europeas, por ejemplo, podamos encontrar oportunidades para industrias que hoy no tienen el mejor futuro por delante. El presidente en su discurso marcaba que va a haber un aumento en el empleo, ¿no? A la gente común y corriente de a pie, ¿qué se le puede decir? ¿De qué beneficios puede haber? Porque al hablar de sectores puede quedar como un poco alejado, ¿no? Sectores que se van a ver beneficiados, etcétera, a quien, bueno, está con dificultades de trabajo, etcétera. Esto es una apuesta a mediano y largo plazo, ¿no? ¿En qué se va a beneficiar la gente? ¿En qué ámbitos se van a generar esos puestos?
Tenemos que pensar en que a la Unión Europea hoy por hoy se le venden una serie de productos que ya de por sí, al poder vender en mejores condiciones, pueden tener impacto positivo en el empleo o por lo menos en las remesas que se reciben de esas ventas. Pero también estamos apostando, por ejemplo, a avanzar un poco más y no quedar en el nivel de las commodities, que es una de las grandes críticas, la reprimarización de la economía, sino apostar por la agregación de valor en base agrícola. Y eso genera también oportunidades y puestos de trabajo en el interior, en zonas que hoy no tienen tal vez tantas oportunidades y que puedan imaginar que a futuro, con un cambio en la maquinaria, un cambio en la tecnología que se utiliza, en vez de estar produciendo y vendiendo fruta, estemos vendiendo mermeladas, estemos vendiendo esencias, estemos vendiendo aceites. Hay ahí una oportunidad que bien pensada, bien estudiada, bien analizada y existiendo políticas que incentiven la reconversión pueden impactar directamente en el empleo, en la reconversión de sectores que tal vez hoy no tengan salida, y a eso es lo que hay que trabajar. ¿Cómo lo haces? El tema es que tenés que bajarlo a grupos muy pequeños, no podés hablar de todo esto agricultura o industria, tenés que empezar a sectorizar, a conversar, a escuchar cuáles son las preocupaciones del sector, y habrá preocupaciones que tienen que ver con elementos mucho más amplios. Nos dicen el costo país, bueno, sí, pero eso no te lo puedo resolver a través del acuerdo con la Unión Europea. Lo que queremos ver es, por ejemplo, también cómo apostamos a captar mayor inversión del que ya es nuestro principal inversor en Uruguay, que es la Unión Europea. Sí, con respecto a eso hablabas de Singapur, porque no solamente es este acuerdo, cómo hacer para lograr dar ese salto que quiere dar el país de crecimiento con ese valor agregado, no solamente porque el Cuesta Duarte hablaba de que podíamos quedarnos en las materias primas solamente, y poder dar ese salto de innovación que al fin de cuentas, como decías, pasar de esa naranja a una mermelada. Ahí va. ¿Cómo podemos también como política de apertura de mercados sí darle ese bienestar a la población o un poder ejecutivo que tenga mucho más ingresos para poder invertir donde hay que invertir? Es eso, y creo que va por ese camino, de no quedarnos con la fotografía de Mercosur-Unión Europea, sino que entender que hay otros proyectos acá que pueden tener impactos en sectores diferentes. Si pensamos en Mercosur-Singapur, por ejemplo, puede ser una oportunidad muy buena para profesionales que quieran brindar servicios y que por ahí hoy no lo podían hacer y a través de este acuerdo van a poder hacerlo. Pero también además pensemos que está el acuerdo con EFTA, que va a entrar al Parlamento para consideración. Tenemos que el Mercosur retoma negociaciones con Canadá, que está esperando cerrar un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. Tenemos una negociación bilateral Uruguay-Perú para profundizar el acuerdo. Tenemos el famoso Transpacífico, el CPTPP. Y también tenemos todo lo que es el paquete de habilitaciones sanitarias, que a veces repercute mucho más rápido y más directamente en los sectores productivos y en el trabajo, que un acuerdo de libre comercio que puede llevar años para negociarse e implementarse. Pensemos, por ejemplo, lechería. Habilitar la exportación de Uruguay al mercado de Indonesia puede cambiar la dimensión de las exportaciones lácteas de Uruguay en un segundo. Y en eso venimos trabajando muchísimo desde la mitad del año pasado. Tuvimos las auditorías de Indonesia antes de finalizar el año y esperamos que en breve tengamos novedades. Y eso, tal vez para el sector lácteo, es mucho más representativo que decirles un acuerdo. Y si yo mañana le sumo alguna misión empresarial y alguna misión oficial que empiece a trabajar mejor los mercados centroamericanos, que también son de mucho interés para el sector lácteo, eso también puede tener un interés. Entonces hay que pensar que esto es un rompecabezas en el que hay que estar todo el tiempo buscando las piezas y completarlas, y el día que las completás le podés haber dado respuesta a todos los sectores uruguayos. Obviamente que si te quedás solo con Mercosur, Unión Europea, quienes sienten que pierden pueden decir, esto no me sirve de nada, los acuerdos de libre comercio son malos, y quedarse un poquito en esa lógica de que no les estás respondiendo. Ya en el final de la entrevista vas a estar participando de la delegación a China. ¿Qué se espera de ese viaje, que también ya tiene algunos cuestionamientos desde la oposición, habida cuenta de, bueno, con el buque que está hoy, el buque hospital que está hoy en el puerto, de una relación demasiado cercana, entre comillas, con el gigante asiático? Hay que tener en cuenta un primer punto. Todos los presidentes desde el regreso a la democracia han visitado oficialmente a China, sin excepción. Por lo tanto, esto es una política de Estado y hay que leerla en ese contexto. China no solamente es nuestro principal socio comercial de bienes, sino que es un cooperante importante del país, y en ese marco es que se realiza esta visita que, como los presidentes anteriores, el presidente Orsi elige hacer, además acompañado de un grupo considerable de empresarios que están buscando mayores oportunidades. A mí me toca ir unos días antes porque tenemos lo que llamamos una comisión mixta para temas económico-comerciales, en donde vamos a repasar toda la agenda económico-comercial, y ahí de nuevo el sector lácteo dice,
para mí poder ingresar sin pagar aranceles o pagando menos aranceles a China me cambiaría la dimensión, hoy no lo puedo hacer. Pero hay también memorándums de cooperación en temas de educación, de innovación, de ciencia. Hay muchísimas oportunidades de seguir profundizando una relación que es extremadamente profunda ya, porque es la construcción de muchísimas décadas de trabajo de Uruguay con China, a la que se le van agregando chirimbolos, digamos, se le van agregando elementos, respondiendo también a intereses reales. Se va a trabajar en habilitaciones sanitarias que puedan generar nuevas corrientes comerciales. Hay muchos elementos, es una visita a Beijing y a Shanghái que dura 5 días, bien interesante, y veremos un poquito qué resultados nos traemos. ¿Cómo se entrevera en todo esto que venís hablando tan concreto y tan claro la política? Porque también está entreverado lo que pasó en Venezuela, esta situación con las visas dentro de toda tu experiencia, cómo también ves esa decisión que se tomó y cómo se está mezclando la geopolítica en estos temas comerciales. Yo creo que la geopolítica hoy por hoy está guiando absolutamente todo lo que hacemos nosotros y todas nuestras agendas. Nos despertamos cada mañana sin tener muy claro qué es lo que nos vamos a sorprender con lo que está sucediendo en alguna parte del mundo, y por eso hay que ser muy cautos y muy cuidadosos. Uruguay es un país que históricamente ha logrado encontrar buenos equilibrios entre la defensa de los principios y el pragmatismo que hay que tener desde un país pequeño que necesita el marco internacional de los derechos y de las reglas, porque no tiene ni fuerza económica ni fuerza militar como para imponerse sobre otros, pero que también reconoce que en un mundo en donde se arman bandos o hay grupos, hay que mantener una cierta mesura a la hora de opinar y a la hora de comentar. Y ahí es donde como gobierno siempre estamos haciendo el esfuerzo de generar diálogo, de explicar nuestras posiciones. A veces se piensa que nosotros, si acompañamos una decisión o la otra, una declaración o la otra, lo hacemos caprichosamente. Ahí hay mucho estudio, hay mucha conversación. Incluso quienes no están de acuerdo en el exterior reciben siempre una explicación por parte de Uruguay de por qué estamos transitando ciertos caminos, por qué hemos decidido asumir ciertas presidencias, ciertas coordinaciones. Hay que seguir explicando, hay que seguir dialogando, hay que seguir siendo moderados a la hora de reaccionar, hay que seguir manteniendo esa austeridad republicana y esa dignidad republicana que caracteriza a la política exterior uruguaya y no dejarse llevar por la inmediatez que a veces nos obliga a responder en caliente y a salir muy temprano, generándole problemas al país, porque al final del día la política exterior no deja de ser también una herramienta para generar desarrollo y crecimiento para el país, no se puede transformar en un problema para ello, y ahí yo creo que es donde tenemos que ser mucho más cuidadosos. Esto de las Green Card, ¿cómo lo ves? Nos sorprendió, obviamente, que nos deja preocupados en el sentido de que no sentimos que sea un lugar en donde Uruguay debería estar. Veníamos trabajando muy bien con Estados Unidos en la eliminación de las visas para turistas, veníamos progresando en las etapas que ellos mismos nos habían marcado. El embajador de Estados Unidos, cuando llegó a Uruguay, manifestó que le interesaba seguir trabajando en eso, y por lo tanto esto va un poquito en contra de lo que era nuestra agenda. Sin embargo, él nos explicó que es parte de una discusión más amplia sobre la migración en Estados Unidos, y también nos dio una cierta tranquilidad en el sentido de que él mismo personalmente está acompañando las gestiones frente al gobierno estadounidense para explicar por qué Uruguay no pertenece naturalmente en esa lista, y mientras tanto nosotros también estamos haciendo todo tipo de gestiones y de trabajos para ver si podemos solucionar esta situación. En lo concreto, hay gente que se puede ver afectada, hay preocupaciones, quienes tenían iniciados sus trámites, también estamos acompañándolos, por más que no podemos hacer mucho, porque no son trámites que dependan de Uruguay, pero sí a veces escuchando sencillamente y tratando de entender qué situaciones familiares o personales pueden quedar mezcladas en esta discusión más amplia de si estamos o no estamos en la lista. Estas decisiones que toma Uruguay con sus diferentes acuerdos multilaterales, a través del Mercosur también, ¿repercuten de alguna manera en la mirada que Estados Unidos puede tener sobre nuestro país? Este puede ser un ejemplo, explicás que viene por otro lado la decisión, la de las visas para inmigrantes, pero ¿podría alejar o generar molestia en Estados Unidos estas decisiones que toma Uruguay? No parece ser el caso, y lo hablamos directamente con el embajador de Estados Unidos, y ahí yo tengo que creer la palabra de quien representa a los intereses estadounidenses en Uruguay, que fue claro al decir esto es parte de una política migratoria general y no tiene que ver con el posicionamiento de Uruguay, pero también tiene que ver con esto que yo les decía. Uruguay no es que la reunión que vimos hace unos días en la residencia de Suárez fue la primera que mantuvimos. Uruguay permanentemente se reúne con Estados Unidos o con China o con cualquier socio internacional. Hemos recibido visitas de ministros y de ministras en los últimos tiempos de todos los países, y en todas esas oportunidades nosotros explicamos qué es lo que queremos hacer cuando hablamos de diálogo, explicamos lo que queremos hacer cuando hablamos de mediación y de paz, explicamos por qué estamos apostando tan fuerte a la diversificación de mercados para colocar nuestra producción, y cuando explicamos sentimos que del otro lado se entiende.
puede que lleguen con alguna duda de por qué Uruguay participa en ciertos espacios o acompaña ciertas posiciones, pero al explicarlo, al explicar la tradición uruguaya y demás, yo creo que hay una comprensión, por lo tanto hay que seguir apostando a eso, hay que seguir aprovechando cualquier oportunidad que tengamos para explicar qué es lo que defiende Uruguay y por qué Uruguay es un país serio, es un país democrático, es un país de instituciones sólidas, es un país que al final del día es un orgullo. A veces nos olvidamos y nos quedamos en la chiquita del día a día y nos peleamos un poquito entre nosotros, pero no hay que olvidarse que nosotros lo que hacemos en la chiquita también lo estamos transmitiendo al exterior y no tenemos que afectar esa imagen del Uruguay que es reconocido y que es premiado y valorado tanto a nivel internacional en un momento en donde además la regla no es el diálogo y la construcción, sino que tiene mucho más que ver con enfrentamientos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, que son horas estas complejas ya con el viaje a China. Así que muchísimas gracias por estar aquí, la vicecanciller de la República, Valeria Zuccasi.